Buenas tardes a todos. Vemos la que sigue, por favor. Esta tarde quiero hablarles de algunas fotografías panorámicas que se tomaron en el estado de Guanajuato a principios del siglo XX, pero quizá eso sea realmente un pretexto, es solo un hilo conductor que trataré de tomar para hablar en general de muchas otras cosas. Quisiera hablar de la historia de la fotografía en general, del concepto de panorama, de lo que significó a partir del siglo XVIII y lo que tiene que ver con estas fotografías que se registraron en Guanajuato. Hablaré un poco de la historia de la técnica, de la historia de las ciudades y de algunos otros aspectos que irán resultando. La idea es que no se pierda justamente ese hilo conductor, que las imágenes de estas fotografías panorámicas nos vayan dando la línea que nos permita seguir por algunos aspectos más generales. Quizá lo primero que tendría que decir es que me refiero o hablaré de imágenes excepcionales porque son imágenes que en primer lugar son escasas, es decir, hay muy pocas fotografías que han sobrevivido el paso de los años. Estamos hablando de imágenes tomadas hace un siglo aproximadamente, y muy pocas de las muchas que se tomaron han sobrevivido. Son excepcionales también por la calidad con la que fueron tomadas, y son excepcionales quizá principalmente por el ángulo que abarcaron, el ángulo de encuadre que era posible registrar de estas fotografías. La imagen que está aquí es obviamente la Plaza de la Paz, un lugar bien conocido, y diría o me gustaría comentar un poco la forma en que comencé a estudiar estas fotografías. Conocía yo el trabajo de un fotógrafo norteamericano que había pasado por México en estos años, de nombre Ivy Downing. No había muchos datos sobre él, se sabía que había algunas fotografías que había tomado en México. Empezaron a salir algunas en archivos públicos, en archivos privados, y hace algunos meses descubrí que esta fotografía, que a mí me parecía que era poco conocida, estaba colgada en algunos locales de alimentos en Guanajuato, en algunos lugares donde, por ejemplo, de servicios turísticos, y que esa imagen, que a mí me parecía que era muy desconocida, en realidad no lo era tanto. Vemos la siguiente. Esto me da pie a tratar de plantear que a partir de una imagen o de una serie de imágenes podemos estudiar una cadena que conduce de la producción, de la forma y los momentos y las circunstancias en que fueron producidas, a la circulación, a la conservación, a la identificación y al consumo. Hay aquí tres casos, el mismo del que vengo hablando, y dos adicionales. Uno que son una fotografía de las cataratas del Niágara tomada en 1913. La segunda está en un estado muy deficiente de conservación, y la imagen de abajo está catalogada como una fotografía de la ciudad de Saltillo, cuando en realidad es una fotografía de Zacatecas. Con esto quiero ir ilustrando un poco estas dificultades de identificar sus procesos de producción, la forma en que circularon, la forma en que llegaron a nosotros, la forma en que se han conservado y la forma en que se consumen ahora, por ejemplo, como digo, en algunos locales, en restaurantes y en algunos otros lugares. Se ha utilizado hace poco incluso esta fotografía para ilustrar un programa de un evento académico sobre patrimonio. Vemos la que sigue, por favor. Muchos de ustedes son historiadores o historiadores en formación. Yo había pensado un poco esta charla en función no solo de los intereses y de las competencias y habilidades de los historiadores, sino también del público en general. Si tuviéramos que pensar solamente en los historiadores,
habría algunos aspectos importantes que resaltar o sobre los cuales habría que abundar. Por ejemplo, el análisis de las imágenes en ciencias sociales, es decir, cómo han sido utilizadas en las ciencias sociales las imágenes como una fuente de investigación, el de las imágenes y en particular las fotografías como un producto cultural, el de estas mismas imágenes como fuente para estudiar la ciudad. En este caso hemos visto dos imágenes sobre ciudades, Guanajuato y Zacatecas. Ha sido quizá el aspecto que más me ha interesado seguir. ¿Qué pueden decir estas fotografías sobre las ciudades en alguna época, por ejemplo, los primeros años del siglo XX? Las imágenes ya no solo como fuente, sino como un objeto de estudio a partir del cual podemos explicar algunos aspectos importantes de una época o del contexto en el que se producen. Pero junto a estos aspectos muy importantes que creo que son que vale la pena tener en mente, tener en consideración cuando se enfrenta al trabajo con imágenes, me parece que también es importante destacar la posibilidad de las fotografías como estas, quizá particularmente, como una forma de recreación, como un divertimento, como la explotación y la exploración de sus posibilidades lúdicas. Es decir, a nosotros como historiadores, o para nosotros como historiadores, tienen una utilidad que trato de explicar en estos aspectos, una serie de posibilidades de estudio y para construir algunas investigaciones, pero también creo que vale la pena pensar estas imágenes simplemente como una forma de diversión, prácticamente un entretenimiento, un placer lúdico que podemos obtener al observarlas, al ver los detalles que están ahí registrados, al tratar de ver este conjunto de elementos que pueden registrar las imágenes panorámicas. Vemos la que sigue, por ejemplo. Si siguiéramos un poco por este camino del trabajo del historiador, podríamos decir que a veces es posible que el historiador trabaje con un solo testimonio o con un solo testimonio que funciona como una fuente vertebral a partir de la cual puede estudiar, en este caso, por ejemplo, una ciudad. Puede ser el punto de partida, un testimonio fotográfico para estudiar una ciudad en una época. Veremos algunos ejemplos. Habría que decir también que no hay una tradición muy importante ni en ciencias sociales ni en historia de trabajo con imágenes. En los últimos 20 o 30 años, desde luego que esto ha cambiado, desde luego que ya no podemos pensar que son una fuente desconocida para los historiadores, pero sigue siendo poco utilizada, se sigue aprovechando mucho más como una ilustración que como una fuente, un testimonio que puede aportar ideas, información para la investigación, para determinada investigación. En el caso específico de las ciudades, no solo hablaré de las fotografías y las ciudades, pero en el caso específico de las ciudades es todavía menos abundante, existe mucho menos producción en la historia y en las ciencias sociales del aprovechamiento de imágenes, cuando deberían o podrían ser una de las fuentes fundamentales para imaginar una época, para introducirse en la forma en que existe y cambia una ciudad. Entonces, una de las muchas preguntas que girará en torno a esta presentación es ¿qué nos pueden decir las fotografías de este autor sobre las ciudades y los aspectos retratados? Convendría también recordar esta idea de Peter Burke sobre las revoluciones que en la historia han permitido la circulación de imágenes, es decir, la imprenta primero y la fotografía. Vivimos ahora inmersos en una cultura visual y a veces obviamos que hasta hace no mucho se carecía de estos registros que nos recuerdan constantemente ciertas imágenes que podemos ver cotidianamente, pero que solo a partir, o en buena medida a partir de la fotografía,
se ha tenido la posibilidad de reproducirlas y visualizarlas continuamente. Voy a comentar un poco más sobre esto, pero sí quisiera ir haciendo una serie de aclaraciones que tienen que ver con este concepto de panorama. Lo usamos indistintamente y a veces se ha venido pervirtiendo con el paso del tiempo este concepto de panorama. Nosotros hablamos de panorama prácticamente para cualquiera de estas tres vistas que están aquí, cuando en estricto sentido ninguna de las tres constituye un panorama. Es decir, la de Hidalgo, por ejemplo, que está en esta parte de abajo, es una vista general de un mineral tomada desde un cerro. La de Chihuahua es una vista tomada posiblemente desde un edificio, pero solamente una fotografía prácticamente de un formato normal. Y la de arriba es una fotografía de la Ciudad de México que puede ser considerada la primera fotografía panorámica tomada en el país, de 1858, pero en realidad son cinco fotografías comunes que se tomaron haciendo un desplazamiento de la cámara y al final uniendo las cinco fotografías. De tal forma que hay vistas generales, vistas panorámicas, vistas a vuelo de pájaro, los falsos panoramas, por ejemplo este de arriba, y los panoramas, que quiere decir una imagen que cubre 360 grados o que casi alcanza 360 grados. Y entonces, ¿qué es el panorama? Es un concepto que surge en el siglo XVIII y que me parece que es importante referir su origen y la forma en que se conecta con muchos otros temas importantes. Si piensan, por ejemplo, es la misma raíz de panóptico, por ejemplo, que se está formando esta idea de panóptico justo en los mismos años, en las últimas décadas del siglo XVIII. Esto quiere decir, o viene del griego, que significaría toda la vista. Supone una ruptura con la forma de ver tradicional. Si piensan un poco en el ángulo de visión de los seres humanos, es un ángulo limitado, 120 grados más o menos, que puede crecer un poco, pero que cuando nosotros hacemos el esfuerzo por ampliar nuestro ángulo de visión con los ojos, perdemos los detalles de alguna de esas partes, de tal suerte que nuestro ángulo de visión termina siendo bastante reducido. Lo que pretende este concepto, esta nueva forma de ver, es abarcar todo con la mirada, y eso tiene profundas raíces en cuestiones políticas, económicas y sociales de lo que está ocurriendo en esos momentos, como digo, a finales del siglo XVIII. El panorama da la posibilidad de reconstruir un paisaje fragmentado, permite comprender el territorio como una posesión convertida en unidades mensurables que construyen la ilusión de un mundo unitario. Materialmente, un panorama fue lo que sigue, es decir, este objeto que construyó Robert Baker hacia 1787, que es una gran pintura, un gran lienzo que se coloca en una estructura cilíndrica. La gente entra dentro de ese cilindro y tiene esta impresión de abarcar con la mirada un lugar, un espacio, a veces un paisaje, a veces una ciudad, a veces una escena de guerra, y tiene esta sensación de amplitud y de capacidad de ver todo en una sola mirada. Con el paso del tiempo se fueron añadiendo algunos otros elementos. A veces había música en esto y creaba una sensación mucho más completa, una experiencia mucho más completa, y en el inicio pues fue un divertimento. Se trataba de
una atracción que estos grandes cilindros recorrían ciudades de Europa, por ejemplo, y la gente iba como ir al circo o como ir al cine a ver estos atractivos. Lo que está detrás, decía yo, esta relación, por ejemplo, con el panóptico, este lugar desde el que se vigila, donde hay un punto central que permite vigilar a los presos y tener un control de toda el área. Hay esta idea pues de halagar al espectador, de complacerle con una visión del mundo, pero hay una idea también de posesión simbólica. Es un instrumento más, junto a las estadísticas, a los planos, a las fotografías de otros aspectos, que permitían, y me gusta esta serie de palabras, medir, entender, comprender, poseer, dominar, controlar, gobernar, admirar, presentar con orgullo y testificar el progreso. Está asociado pues a una idea de control, de modernidad, de orden, que permitirá que estos panoramas tengan tanto éxito en diferentes formatos. No fue casual que el que es reconocido como el iniciador de la fotografía haya sido en sus orígenes un pintor y además haya pintado estos panoramas. Estamos hablando hasta aquí del panorama como una pintura, y el paso siguiente será cómo los panoramas se convierten o se trasladan a la fotografía. Bien, vamos a ir un poco hacia atrás. Estamos en el siglo XVIII, vamos a ir un poco ahora hacia atrás para hablar de la representación de la ciudad, la representación a través de dibujos y de grabados, sobre todo. En el siglo XVI se había empezado a popularizar esta idea de las representaciones de las ciudades, sobre todo como esta de Barcelona, una vista a vuelo de pájaro, que fue formada hacia 1535. Quiero subrayar con esta secuencia que haré que aquí estamos hablando de representaciones de la ciudad que se acercan a la idea de panorama, que tienen un uso bastante similar a que después tendrán los panoramas de ciudades, pero que estamos ante conceptos distintos. Un poco más adelante subrayaré esta parte. Vemos la que sigue. Bueno, estas son otras vistas de ciudades. Esta, por ejemplo, del siglo XVII, la vista de Delft. Vemos otra vista italiana, también del siglo XVII. Y si damos otro salto cronológico, encontramos que hay fotografías panorámicas actualmente y a partir del siglo XIX de ciudades en las cuales es muy claro esta pretensión de orgullo, de mostrar una imagen de ciudad que le dé afirmación, promoción y apropiación visual. Todas estas son del siglo XXI, Monterrey, Guadalajara y Torreón, y es la misma idea prácticamente la que encontramos en estas fotografías panorámicas del siglo XIX. Constantinopla en 1876 y Chicago en octubre de 1871. Estas fotografías panorámicas son muy cercanas a las fotografías del fotógrafo que pasó por México, de E.B. Downing. Están tomadas en los mismos años, una fotografía de Pasadena, otra de Jacksonville y otra de Houston. Si se fijan, por ejemplo, en la de Houston se ven los cortes, son 3 fotografías que fueron pegadas, las otras son una sola unidad. ¿Sigue? Ok, y entonces vamos llegando a las fotografías panorámicas de Guanajuato. Esta que ya hemos visto mide 19.68 por 109 centímetros. Es una
Fotografía que, como decía al principio, me parece que hay que destacar su aspecto de excepcionalidad, entre otras razones porque a finales del siglo XIX se produjeron muchas fotografías panorámicas como estas. Acabamos de ver muchas en Estados Unidos, pero en prácticamente todo el mundo. Lo que ocurre es que entre la producción y la conservación hay una línea temporal de más de 100 años en las cuales desaparecieron muchas de estas fotografías. Estas empiezan a aparecer en algunos archivos privados, en algunos archivos públicos, pero siguen teniendo un carácter excepcional. Hubo una amplia producción y hubo una poca conservación de ellas. Esta es quizá la más conocida, o la que ha empezado a conocerse en los últimos tiempos sobre Guanajuato, pero hay algunas otras. Si vemos la siguiente, podemos ir apreciando algunos de los detalles y las posibilidades de análisis y de estudio de estas fotografías. Aquí está dividida en dos partes y se pueden ir viendo algunos aspectos. Pareciera que no están ahí, pero si vamos todavía al detalle, encontramos algunos personajes en esa fotografía: el dueño de una tienda, un niño, un limosnero, unos señores leyendo el periódico, un señor a caballo. Y hay otras fotografías, por ejemplo esta que fue identificada al ser catalogada como posiblemente Concepción del Oro, pero que ustedes pueden identificar, yo creo que bien, como una imagen del paseo de la presa de la Olla. Y si vemos la siguiente, encontraremos con mayor claridad algunos de los detalles. Desde luego la presa está al lado derecho, la iglesia aquí en el lado izquierdo. La dejamos ahí un poquito para que la vean. Ok. Y entonces, ¿cómo se tomaron estas fotografías? Hemos hablado del concepto de panorama, de su existencia desde su origen en la pintura en el siglo XVIII, pero su traslado a la fotografía es interesante porque a veces nos parece muy novedoso que nuestros celulares son capaces de tomar fotografías panorámicas, cuando en realidad las fotografías panorámicas se pueden tomar más o menos, en realidad desde 1839 que inicia la fotografía como tal, pero muy poco después, en 1843, empiezan a buscarse elementos técnicos o posibilidades técnicas que permitan la ampliación del ángulo de visión en una fotografía. Los primeros intentos lograrán tomar fotografías de unos 150 grados más o menos, y existirán este tipo, por ejemplo, de cámaras que solamente gira el lente y pueden hacer este registro de unos 150 grados. No serán en estricto sentido imágenes panorámicas, como decíamos, sino las que pueden tomar cámaras mucho más sofisticadas que se empezarán a fabricar desde 1857, las cámaras rotativas que dan una vuelta sobre su propio eje. Pero en realidad el gran salto esta vez sí es la década de los 80, cuando se incorpora la película de celulosa a la fotografía, y esto hace posible que en las cámaras rotativas se registre una vista de 360 grados. Hubo muchas cámaras que intentaron hacer esto, pero pocas que lograron tal grado de sofisticación como las que utilizaba el fotógrafo
E.B. Downing, y en ese sentido es otro de los aspectos importantes, o es otro de los aspectos por los que yo considero que son imágenes excepcionales. Sobre las cámaras que utilizó Downing, son esta cámara Zircot, que había de varias medidas, 8, 10, 12 y 16 pulgadas. Esto significa 8 pulgadas es el alto de la película, y 16 igual es la más grande película que utilizaba. 16 pulgadas de alto por 6 o 7 metros de largo. Es decir, uno podía colocar la cámara en el centro de un lugar, iniciar el registro fotográfico, y en realidad al llegar a los 360 grados volver a tomar la misma escena. Se hicieron muchos experimentos, e incluso se siguen haciendo ya por diversión, en los cuales se colocan grupos, por ejemplo, y empieza la cámara a girar, y la gente puede ir cambiando de lugar. Cuando la cámara ya lo registró, cambia de lugar, y entonces se logran imágenes en las que aparecen juegos, un grupo primero y luego el mismo grupo ordenado de forma diferente. En fin, había muchas posibilidades con estas cámaras. Bueno, este fotógrafo, se sabe hasta ahora, o no se tienen demasiados datos sobre él. Empieza a haber algunos indicios, algunos registros de su paso por el país. Sabemos que era norteamericano, que se llamaba Eugene, y que seguramente tuvo mucha amistad con el señor Kurt Gieske, quienes posiblemente pasaron alguna temporada importante en Guanajuato, quizá 1 o 2 años al menos, o por lo menos uno, y el otro lo visitó. Tenemos hasta el momento unas 36 fotografías registradas, fotografías panorámicas. Hay muchas más de este fotógrafo, pero fotografías panorámicas hay unas 36 más o menos. Hay un archivo norteamericano en el cual está la colección que donó la familia de Kurt Gieske, y en ese archivo, que se compone de 30 panorámicas, hay aproximadamente 6 fotografías del Distrito Federal, una de Monterrey, 7 identificadas o que ya se han logrado identificar como de Guanajuato, pero posiblemente 3 más, 7 de Zacatecas, 2 de San Luis, una de Aguascalientes, y 3 que no están identificadas todavía. En total yo he identificado 6 archivos públicos y 4 privados donde hay fotografías de este autor, y complementariamente a estas 30 de las que hablo en primer lugar, hay algunas más sobre Aguascalientes, otras sobre Cuernavaca, otras sobre algunas haciendas de Zacatecas, hay algunas en el AGN de la Ciudad de México, en la Biblioteca del Congreso, y en algunos otros archivos públicos y privados. Este corpus, o esta colección de fotografías, tiene posibilidades desiguales. Hemos visto algunas de las formas, de las posibilidades que tienen, por ejemplo, las fotografías de ciudades, pero hemos visto también algunas que están tomadas a nivel de calle, o que cubren un área mucho menor. Vemos la que sigue. Bueno, esta es la cámara que usó Downing para tomar estas fotografías. Bueno, una de las cámaras en realidad que utilizó. Esta fotografía de la Plaza de la Paz está tomada con una Zircot 8, es decir, tiene 8 pulgadas de alto. En algunos casos se tomaban con la de 16 pulgadas, pero se podía recortar y quedaba 13, 14, en fin, era variable. Sabemos, como decía, todavía poco del itinerario de este fotógrafo. ¿Podemos regresar tantito al anterior? Y al anterior. Sabemos poco de su itinerario. Decía yo que es posible que haya estado algunos años en Guanajuato.
Si vemos los otros lugares, podríamos encontrar una ruta seguida, por ejemplo, más o menos natural, a partir de la Ciudad de México, Guanajuato, San Luis, Zacatecas, Nuevo León se sale un poco de ese radar, Cuernavaca, en el centro. Sabemos, por ejemplo, que en algunas ocasiones era contratado por las élites de las ciudades. En el caso de Aguascalientes, por ejemplo, fue contratado por un grupo de la élite que quiso retratarse en ocasión del carnaval. Todos los jóvenes de la élite de la ciudad se disfrazaron y pidieron al fotógrafo que les tomara una fotografía panorámica. Seguramente después de tomar esta fotografía en Aguascalientes fue contratado por un miembro de esa misma élite que era dueño de la hacienda de Trancoso en Zacatecas, y fue a retratar la boda de su hija, en la cual creo que no tengo aquí esa fotografía, pero es una fotografía especialmente bonita y significativa, porque se colocaron todos los trabajadores de la hacienda, desde luego los novios y los padres en el centro, y los trabajadores hacia los lados, y quedaron registrados todos ellos en el casco de la hacienda de Trancoso. Eso parecería indicar que la ruta fue de la Ciudad de México hacia el norte, aunque quizá es más probable que haya llegado justo por el norte, haya llegado quizá a Torreón o a algunos otros lugares de los cuales no se han localizado fotografías, y haya seguido un itinerario diferente. Ok. Entonces, la fotografía de la parte de arriba, en esa fotografía aparece Porfirio Díaz. Ustedes no lo ven, pero yo les puedo decir que ahí está, y que hay un grupo de militares además que lo rodean. Con esto quiero mostrar tres formas básicas, o tres formatos más bien quizá básicos de la fotografía panorámica. Uno que registra grupos, que es este primero, y hay algunos otros ejemplos que muestran esta utilidad de la fotografía panorámica. Otra utilidad es esta panorámica a nivel de calle, que en realidad permite ver una parte bastante limitada de una ciudad. No hay tanta diferencia en realidad de esta fotografía con algunas otras fotografías, o muchas otras fotografías que se conocen de la Plaza de la Paz. Si hay una que está enfocando hacia la basílica y otra que está enfocando hacia acá, tenemos prácticamente la misma imagen. Pero hay otras, como por ejemplo estas, que son panorámicas generales de ciudades y de paisajes, algunas tomadas desde los edificios, otras tomadas desde los cerros. La de la parte de arriba es la ciudad de Zacatecas, la de la parte de abajo es una hacienda en San Luis Potosí, muy sobre la idea de la fotografía de la hacienda de Trancoso en Zacatecas que les comentaba. Tenemos entonces estas tres posibilidades, o estos tres grandes grupos de las fotografías panorámicas. Este es el detalle de la fotografía de Zacatecas. Decía yo o señalaba que hay aproximadamente 7 fotografías de Zacatecas. Esta es quizá la más relevante por la cobertura que tiene. Una cosa que es importante decir ahora es que, si he dicho que las fotografías panorámicas en estricto sentido son de 360 grados, en realidad casi ninguna de estas cubre los 360 grados. La cámara lo podía hacer, pero no siempre el lugar en el que se tomaban permitía que se cumpliera esto. Esta, por ejemplo, puede cubrir un ángulo cercano a los 270 grados. Casi todas estas, las que cubren un ángulo más amplio, va sobre los 240, 280 grados, y casi nunca, por alguna razón técnica, topográfica o de otra índole, no se lograron las fotografías en los 360 grados, pero hay la intención y hay además el equipo técnico con el cual se podían hacer. Decía yo que hay muchas cámaras que intentaron o que trataban de cubrir los ángulos amplios, pero unas muy pocas que cubrían los 360 grados.
La mejor fue esta Silcott, de la cual se fabricaron solamente unas 50 cámaras, lo que da una idea más o menos de la escasez y por tanto la excepcionalidad de estas imágenes. Bien, otras fotografías de Guanajuato. Esta, si alguien me ayuda a identificarlo, se lo agradeceré, todavía no lo identifico. Es un grupo de 500 hombres, seguramente 500 trabajadores, 500 mineros, más o menos 500. Las líneas rojas son una herramienta muy simple que he utilizado para contabilizar o para tener una idea de la gente que hay, pero si vamos al detalle, encontramos, me parece que cosas interesantes. Están señalados en círculos algunos rostros que me parecen significativos, sobre todo en este caso para mostrar las diferentes edades, desde los ancianos, los maduros, los jóvenes y los niños están aquí presentes. No son las mismas las que están señaladas con rojo que los que están resaltados en la parte de abajo, pero aquí lanzo quizá por primera vez esta idea de la posibilidad de la fotografía, en general de la fotografía, en este caso de estas fotografías panorámicas, para que funcionen como apoyo de algunos estudios. A mí me parece que algunos de ustedes, estudiantes inquietos y creativos, podrían hacer un estudio bastante interesante a partir de esta fotografía, o tomando como pretexto esta fotografía y tratando de estudiar condiciones, por ejemplo, de los trabajadores, para lo cual habría que hacer un poco todo este trabajo que he tratado de demostrando, identificar quién la toma, cómo la toma, en dónde la toma, quiénes aparecen, y ir tratando de leer detrás de la imagen todo lo que hay ahí, y a partir de ello que sea el punto de partida para algún tipo de problema que se quiera plantear en una investigación histórica. Bueno, otra fotografía de nivel de calle, había presentado ya un pequeño fragmento. Esto es la plaza principal de Zacatecas. Si se fijan, en toda la parte inferior derecha está la firma del fotógrafo, y está, esta por ejemplo de paisajes. Esta es la menos panorámica de las panorámicas de Downing, está tomada seguramente también con una cámara de estas, pero si se fijan tiene unas proporciones prácticamente convencionales, mide 20 por 50 centímetros. Está catalogada solamente como panorama de un complejo en la ladera, más o menos la traducción, y posiblemente minero. Aquí comento otra fórmula del análisis que implican estas fotografías. Al encontrar esta imagen y una descripción vaga, surge la pregunta de realmente dónde es esto, ¿no? Vemos la... ¿Verdad? No sé si es posible que sí. Lo cierto es que es el mineral de la luz, no sé yo los nombres. El mineral de la luz, para mí. Ajá. La fotografía de lo que es el mineral de la luz. Es posible que sí. Los trabajadores eran de la mina de San Bernabé, que fue la que más producción sacó. Sí, es muy posible no soy que... estudiante, No, pero conoce el paisaje. Claro. Y ese conocimiento del paisaje, desde luego, es quizá una de las primeras herramientas para la identificación. Yo hice algo más rústico, que fue buscar imágenes sobre zonas mineras en Guanajuato, y encontré la que sigue, que es el mineral de la luz, la mina de Bolañitos. Y si regresamos y volvemos, encontrarán que son las instalaciones
que están aquí retratadas. Esta es una fotografía de otro momento, 1904, si no me equivoco, o sea, 5 años antes de la fotografía de Downey. Regresamos tantito y... Ajá, sí, es las mismas instalaciones. Ajá. Ok, y vemos la que sigue. Y aprovechando la vuelta, hay algunas otras imágenes tomadas por el mismo fotógrafo, John Horgan, en 1904, en el Mineral de la Luz, que son un complemento de las otras imágenes y que permitirían ampliar estas posibilidades de análisis sobre, por ejemplo, como decía, los trabajadores mineros a principios del siglo XX. Ajá. Bueno, y otra posibilidad que voy a conectar con lo que decía al principio. Esta es una fotografía de Aguascalientes. Ustedes quizá no identifiquen gran cosa, pero yo les puedo contar un poquito y les puedo pasar además esta. Bueno, acá a la derecha es la plaza principal de Aguascalientes, y si vemos la siguiente podríamos lograr ver algunos detalles. Bueno, no, esta luego hablamos de ella. Vamos a la siguiente. A la siguiente diapositiva. ¿Perdón? Siguiente diapositiva. Sí, otra. Ajá, ok. Esta fotografía mide 260 centímetros, es decir, 2 metros 60 en la original, de ancho y 31 de alto. Fue tomada con una de estas cámaras Circuit 16 y tiene aproximadamente un ángulo de 270 grados. Una particularidad adicional es que después de todo el proceso de registro hay un trabajo de coloreado, y si se acuerdan de lo que comentaba al principio, esto nos lleva a plantear la idea de la búsqueda de pensar el concepto del panorama. El panorama en sus orígenes buscaba registrar la totalidad de un lugar, de una zona, con fines de orden, de control, de dominio, y también de esta idea de aprovechar del lugar y de las posibilidades que daba de conocerlo. Vemos la que sigue. Hay una idea, me parece que muy clara en esta fotografía, que nos lleva a pensar en el origen del concepto de panorama, en la idea de la apropiación visual, de tratar de capturar una ciudad, en este caso, en una sola imagen, halagar al espectador, complacerle con una visión del mundo y registrar esta lista de palabras que yo decía: medir, entender, comprender, poseer, dominar, controlar, gobernar, admirar, presentar con orgullo y testificar el progreso. Estas fotografías fueron tomadas en 1909 y en muchos casos utilizadas por los gobiernos para justamente mostrar una idea del progreso y del avance que tenían las ciudades. Ocurre, sin embargo, una cosa interesante y paradójica, y por eso la llamo yo la ilusión de la ciudad total. Ahora que estaban ustedes viendo la fotografía, quizá una de las primeras impresiones que nos da es que lo que hay ahí es una ciudad colonial, es decir, destacan principalmente las torres de las iglesias, y es tal la generalidad de la imagen que da una idea más bien limitada de lo que es la totalidad. Hay una ilusión en realidad de ciudad total. Y si pensamos además esto en qué aparece en esa fotografía en relación al conjunto de la ciudad, encontraremos que es bastante poco lo que alcanza a mostrar esa imagen. El ejercicio en este caso que hice ahorita que lo podamos ver fue sobre un plano de la ciudad de Aguascalientes en ese momento, tratar de registrar cuáles eran los lugares a los que podía haber llegado la cámara. Y
entonces está tomada de, no sé si se distingue más o menos, de la plaza principal, y entonces el recorrido inició por el oriente, fue girando hacia el norte y terminó en el sur, inició en el poniente, fue girando hacia el norte y terminó dándole la vuelta. Se tomó de la parte alta de la torre de la catedral y al llegar a los 270 grados topó justamente con la torre y ya no fue posible tomar los otros 90 grados. Pero una de las cosas que quiero evidenciar con esto es que hay muchas cosas de la ciudad, muchos de las zonas pobres, muchas de las zonas de producción artesanal, de producción hortícola, de producción agropecuaria en general, de las grandes industrias incluso que había, por ejemplo, al oriente, que no aparecen en la imagen que supuestamente debería ser una imagen de ciudad total, una imagen de totalidad, y es por eso que planteo esta idea de la ilusión de la ciudad total. Estas son algunas otras imágenes complementarias del lugar. Sí. Bien, a ver, ya casi cerrando, tratando de ir amarrando algunas ideas. Planteaba yo al principio esta idea casi de circularidad, de la producción de la fotografía, de su circulación, su conservación y el consumo. Y entonces he comentado también un poco sobre las dificultades que han tenido estas fotografías para sobrevivir al paso de los años. Este es un caso quizá muy interesante porque es una fotografía de las cataratas del Niágara, tomada desde el lado canadiense. Se tomaron dos fotografías en realidad, una en noviembre de 1912 y una en junio, otra más en junio de 1913. Al parecer, estas son las fotografías panorámicas más grandes del mundo que se conocen. Tiene casi 7 metros de ancho y cumple con los 360 grados. Tiene la altura correspondiente a estas cámaras de 16 pulgadas de alto, y se encontró en el año 2013, como muchos archivos en México y en el mundo, húmeda o mojada prácticamente en el sótano de un edificio del Congreso de Ontario. Estos son los trabajos de conservación. Y esto me lleva finalmente a pasar de este asunto de la conservación, del rescate, el desconocimiento que por muchos años ha habido de estas fotografías, de sus particularidades, de su excepcionalidad, y lleva como un siguiente paso a pensar en los retos de estudio y de conservación. La imagen de arriba es una de las que les hablaba antes, del grupo que se hizo retratar con todos estos jóvenes disfrazados. Algunas otras que ya hemos visto, algunos detalles, los tranvías, por ejemplo, en Guanajuato y en Aguascalientes, en uno y otro lado. Y a mí me parece, o quizá aprovechando que hay muchos estudiantes, que es importante generar esta idea de las posibilidades de la fotografía, que, como he tratado de demostrar, son muchas, y aunque a nosotros nos puede interesar y puede ser bastante llamativo este placer lúdico que sí querían generar los panoramas, hay muchas cosas detrás de ello que pueden tener posibilidades de estudio, desde una historia de la fotografía, una historia de la técnica fotográfica, pero más allá, por ejemplo, una historia del carnaval a principios del siglo XX, una historia de los trabajadores mineros en Guanajuato, una historia de casi que cualquier cosa que se les ocurra.
sentido de esto que para mí tiene una especial importancia de el estudio de las ciudades, me parece que estas imágenes muestran, por ejemplo, las múltiples caras de una ciudad y las múltiples caras que puede tener para la investigación histórica la fotografía de ciudades y la fotografía panorámica en particular. Hay algunos otros temas de los cuales podríamos hablar quizá mucho. Uno de ellos tiene que ver con esta idea bastante generalizada en la historiografía, según la cual los fotógrafos, como antes los viajeros, los fotógrafos y los viajeros extranjeros llegaban a México con unos ojos cargados con prejuicios y que retrataban solamente lo que ellos querían, las escenas folclóricas, las escenas de pobreza, y quizá una de las cosas que esto muestra es que hay mucho más allá de estas posibilidades de lectura de las fotografías. Quizá muchas veces o en una buena cantidad de ocasiones el fotógrafo, incluso por el mismo procedimiento técnico, era poco consciente de lo que estaba registrando. Instalaba su cámara, la ponía a trabajar y no era consciente de todos los detalles que podían quedar registrados. Otro asunto es, un asunto importante que también queda abierto, es el de esta conexión que se ha establecido entre, por ejemplo, la pintura y la fotografía, en la cual la fotografía es una heredera de la pintura, una heredera en cuestiones de los patrones, de la forma de representación. Y hay algunos autores que han destacado, por ejemplo, los patrones distintos que siguen las fotografías panorámicas y que, si bien tienen conexiones, como lo mostraba en algún momento, incluso con estas vistas de ciudades desde el siglo XVI, tienen un lenguaje propio y unas posibilidades técnicas también propias. Y finalmente, insistir en esto que he venido subrayando a lo largo de esta presentación, que es el trabajo de identificar los procesos de circulación por los cuales llegan y por los cuales nosotros podemos conocerlas, y las posibilidades también de disfrute de estas fotografías. Creo que hasta aquí llegaría. Muchas gracias.